Saludamos a Claude, hacemos un saludito. Hola. Un saludito. Hoy con la cima rosa tiene cielo hoy. El Lavepierre, luego de ser un personaje ya muy conocido por su actividad en el invierno 54, viaja por distintas partes del mundo invitado como apóstol de los pobres a contar un poco la experiencia de los compañeros de Maús. ¿Qué habría sucedido si en ese momento su vida hubiera terminado? Él era prácticamente el único que conocía a dónde existía Emaús y quiénes eran los que dirigían o los miembros de esos grupos. ¿Ah? Él todavía conservaba una libreta voluminosa en su casaca. Decía, si esta libreta se hubiera hundido conmigo, no habría quedado casi rastros del movimiento. Y ahí nos planteó su inquietud por generar algún tipo de secretariado, algún tipo de relación y algo que uniera a todo el movimiento. Y en ese fue entonces que nos pide ir, que vamos a Lima, un pequeño grupo, a colaborar un poco porque había una gran dispersión de grupos extranjeros de Maús en Lima y era interesante poder un poco ayudar a una coordinación. Y por lo tanto nos tocó a nosotros ser partícipes de las primeras reflexiones que la Lavepierre se hizo para crear un movimiento de carácter internacional. Por esas casualidades del destino, del naufragio, nació en Latinoamérica, en Sudamérica, una coincidencia del destino que nosotros tratamos de asumir desde sus orígenes. Por intercambio epistolar, en esa época no había internet, cartas van, cartas vienen, con los distintos grupos. El Lavepierre fue formulando propuestas hasta que nos reunimos ya este comité provisorio para comenzar a discutir una proposición y terminar en este manifiesto de 7 puntos, que fue el manifiesto que se discutió y se aprobó en la primera Asamblea Mundial de Maús en Berna el 24 y 25 de mayo, en la sede del Parlamento de la Confederación Helvética. La idea central era servir primero al que más lo necesita, al que más sufre. Ese era el motivo fundamental. Nosotros hicimos esas dos propuestas, de lo que yo recuerdo. O sea, que las luchas tenían que ser personales, pero también colectivas. Esto iba mucho más allá de las acciones individuales o pequeños grupos. Y por otra parte, que nosotros íbamos a obedecer las leyes justas de cada país. Porque al principio la primera propuesta decía de las leyes de cada país. Y nosotros planteamos las leyes justas. Porque en América hay mucha injusticia. Y es probable que en otras partes también. A fines del año 67, a mí me tocó venir a Europa y estar viviendo unos meses en la casa de la Lavepierre. Y él nos encomendó junto a Llanos Enlop, que era un joven ingeniero que en ese momento estaba oficiando como de secretario de la Lavepierre, y fuimos a recorrer Alemania y Europa del Norte para invitarlos a participar en esta futura organización de Maús y a participar también en la discusión de un manifiesto. En Berna conocimos a la otra gran diversidad de gente que venía de otros países de Europa, del Asia, de África, y fue un encuentro muy interesante donde pudimos echar a andar esta incipiente organización de Maús Internacional como lugar de encuentro, de reflexión, de coordinación, y por otro lado, donde planteamos también que era importante que Maús trabajara dividido en regiones, porque era muy difícil que una sola organización pudiera abarcarlo todo. Y lo interesante era que Emaús fuera un reforzamiento y una animación a esas ideas que en cada parte del mundo surgían y no una imposición centralizada. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta de que cada región tenía características diversas, culturas diversas, darnos cuenta de que la miseria y la pobreza
es algo internacional. Que en los países ricos había muchos pobres que sufrían. Por lo tanto, nuestro movimiento era mucho más allá de nuestras fronteras. Como decía en aquellas épocas el Lavapiés, estábamos en guerra a la miseria, a sus causas y a sus responsables. El concepto de la internacional, del internacionalismo, fue casi desde un comienzo muy importante para nuestra formación y nuestra acción. Nosotros transmitimos una gran parte de la experiencia en nuestras comunidades de lo que habíamos aprendido aquí en las comunidades de Neji-Plezán y de otros grupos de Europa. No para imitar, pero sí para llevar esa experiencia de la vida en comunidad, del trabajo de recolección, del trabajo en la comunidad y servicio, por una parte, y luego comenzar a unir las luchas que dábamos en Chile con las luchas que daban los compañeros en Perú, en Argentina y también en otras partes del mundo, porque comenzó a crearse un nexo de información, de relación y también de intercambio voluntario. De hecho, nosotros recibimos a muchos compañeros de otros grupos de Maús de América y del mundo. Entonces comenzó a generarse también toda una amplitud de visión de la vida y del mundo. Y saber que no estábamos solos, sino que formábamos parte de una tremenda fuerza colectiva, lo que nos daba mucho auge, mucho impulso, mucha energía para sobreponernos a las dificultades que cotidianamente íbamos teniendo en cada uno de nuestros lugares.